Hola hermanas y bienvenidas a este nuevo estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en donde nos tomamos un espacio para estudiar y meditar esta porción de la Biblia. Para comenzar el estudio de hoy día, la invito a que tengamos un tiempo de oración, ¿sí? Oremos, hermanas. Amado Dios, Señor, le damos muchas gracias por este tiempo que usted nos da, Señor. Gracias porque podemos leer su palabra, Señor. Gracias porque usted a través de la Biblia, Señor, de su palabra, nos enseña, nos corrige, Señor, y nos dirige en este camino, Señor, de la santidad, Padre. Le damos gracias por este tiempo, le pedimos que usted nos guíe, Señor, y que pueda también bendecir a cada hermana que va a estar escuchando el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien. Lo primero que vamos a hacer, hermanas, es leer los pasajes a estudiar hoy día. Ya hemos avanzado al capítulo 5 de Gálatas, ¿sí? Y los versículos que vamos a estar revisando son Gálatas 5, versículos del 1 al 6. Entonces vamos a comenzar leyendo los versículos, ¿sí? Vamos a Gálatas. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bien, vamos a comenzar entonces con el versículo 1, ¿sí? Que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes. Esta frase, estad pues, de cierta forma Pablo les dice, en resumen, ¿sí? Todo lo que le estaba explicando en los capítulos anteriores, esta es la conclusión, ¿sí? Este es el cierre. Otra versión también lo traduce como por lo tanto, ¿sí? Entonces la enseñanza de este pasaje se basa en versículos anteriores, ¿sí? Entonces, estad firmes, y esta palabra tiene la idea de mantenernos firmes, ¿sí? ¿En qué situaciones se requiere que nos mantengamos firmes? Bueno, claramente no en tranquilidad, sino que en tiempos de angustia, en tiempos de prueba, es donde debemos mantenernos firmes, ¿sí? Es donde nuestra posición se tiende a mover, ¿sí? Ahí debemos mantenernos firmes. Es interesante también, hermanas, porque leía que esta idea se relaciona con asuntos políticos, ¿sí? Y es bien conocido que se requiere vigilancia y responsabilidad para que una nación o país se mantenga, ¿sí? Se mantenga firme. Y un ejemplo es Israel, ¿sí? Israel está en guerra con el mundo árabe, ¿sí? Que son varios países. Bueno, Israel debe mantenerse firme para defender la existencia de su nación, ¿sí? Entonces aquí, en el pasaje que estamos viendo, mantenerse firmes, ¿pero en qué? ¿Sí? Bueno, Pablo le está diciendo acá a los creyentes que deben mantenerse firmes en su libertad. ¿En qué libertad? Bueno, en la libertad en que Cristo nos hizo libres, ¿sí? Otro pasaje que habla de esto es Primera de Corintios 16, 13a. Vamos a Primera de Corintios 16, 13a. Dice: velad, estad firmes en la fe, ¿sí? Firmes en la fe. Otro pasaje es Filipenses 4.1, ¿sí? Un poquito más atrás de Gálatas, ¿sí? Filipenses 4.1. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía,
Estad así firmes en el Señor, amados. Sí, bueno, aquí Pablo también le escribe a su hermano Filipenses, sí, que se mantengan firmes. Entonces podemos decir que esencialmente es una expresión militar, sí, que tiene ideas de permanecer alerta, de resistir al ataque y de conservar esta unidad. ¿Sí? Eso quiere decir, a grandes rasgos, mantenernos firmes. Pero Cristo nos hizo libres a través de su vida y su resurrección. Pero este pasaje, el de Gálatas, ¿de qué libertad está hablando? ¿Sí? ¿Libertad del pecado? Bueno, veamos cómo termina el versículo 5.1, la última parte. Dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces el contexto acá nos indica que no está hablando de libertad del pecado, aunque es cierto que hemos sido libertados del pecado, ¿sí? Bueno, leamos el versículo 2 para poder entender mejor la idea, ¿sí? ¿Qué dice? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Bueno, entonces, ¿de qué libertad nos está hablando este pasaje? ¿Sí? Bueno, de la libertad de obras para la salvación, ¿sí? Obras necesarias para ser aceptos ante Dios. Y en este caso habla de la circuncisión, ¿sí? La frase de nada os aprovechará Cristo tiene la idea de qué les sirve el sacrificio de Cristo. Pues necesitan complementar este sacrificio con obras para alcanzar una salvación plena. Me llama la atención que nosotras en general tenemos una tendencia humana, ¿sí?, de regresar a la esclavitud de tradiciones. Algunas tradiciones son buenas e importantes, como por ejemplo asistir a la iglesia, ¿sí?, tener una vida devocional, predicar el evangelio. Bueno, predicar el evangelio es un mandato. Otras menos importantes, la vestimenta con la que yo voy a la iglesia, mi forma de adoración, ¿sí?, hacia el Señor, el estilo de música que yo escucho, ¿sí?, entre otras. Hacer estas obras está bien, ¿sí?, pero pensamos que somos más aceptas ante Dios por hacerlas. Nos merecemos más el cielo por hacer estas obras. Cristo dijo en la cruz: consumado es, ¿sí? Esto es, la deuda ha sido saldada, ¿sí? No resta nada más por hacer. Bueno, esta es nuestra libertad en Cristo, ¿sí? Nuestra salvación está segura, ¿sí?, completa. No depende de nosotras. Pero los creyentes judíos en Galacia estaban instando a otros creyentes gentiles a cumplir las leyes para completar esta salvación, ¿sí? Y en este caso era la circuncisión. Pero ¿qué tan grave podía ser circuncidarse? ¿Sí? Bueno, el versículo 3 nos da información útil acerca de eso, ¿sí? Avancemos al versículo 3, ¿sí? Leemos: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Bueno, aquí lo que Pablo está diciendo es que si dependen de la circuncisión para hacerse justo ante Dios, Cristo no les va a servir de nada. No les sirve de nada, ¿sí? Y se vuelven esclavos de la ley nuevamente. Entonces deben cumplirla toda, ¿sí? Toda la ley. Romano 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es imposible, porque nadie puede cumplir la ley, ¿sí? Lo hemos aprendido en estudios anteriores, ¿sí?, que nadie puede cumplir la ley. Romanos 3:10 también dice: no hay justo ni aún uno, ¿sí? La circuncisión fue un tema que se toca mucho en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Gálatas, ¿sí? Entonces Pablo, en otras palabras, les dice a los Gálatas que si pretenden lograr el favor de Dios, entonces están obligados a obedecer todas las ordenanzas de Moisés, ¿sí? Todas, lo cual es imposible. Entonces tenemos dos caminos, ¿sí?
tenemos el camino de la ley y el camino de la gracia. Si vamos a cumplir una de las leyes, o sea, tendremos que cumplir todo ese camino de las leyes a un 100%, ¿sí? No es que camino un poquitito por la ley y luego me cruzo el camino de la gracia y luego vuelvo. No, ¿sí? Santiago 2:10 indica que incumplir un punto de la ley nos hace culpables de toda ella, ¿sí? En realidad, hermana, esto es imposible. Cumplir toda la ley para llegar a alcanzar la justificación es imposible, ¿sí? Porque la justificación es por gracia, ¿sí? La justificación es por gracia. Hermana, entendiendo muy bien este versículo 3, podemos pasar al versículo 4, ¿sí? Que dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo lo que quiere recordar acá a los Gálatas es que no pueden sumarle a Cristo sin restarle a Cristo, ¿sí? O Él les sirve para todos o en realidad no les sirve para nada. De cierta forma, nosotras, hermanas, no nos podemos aferrar a la gracia si estamos viviendo por las obras, ¿sí? Porque la justificación es por gracia, ¿sí? Lo acabamos de ver, la justificación es por gracia. El que hace esto ha cortado la comunicación con Cristo, ¿sí? Es desligándose, ¿sí? Eso de desligándose ha cortado la comunión con Cristo y han quitado, ¿sí?, la gracia de Dios, su poder salvador, ¿sí? Entonces, en resumen, el versículo 1 nos dice que nuestra libertad está en Cristo, ¿sí? Y debemos comprender acá, hermanas, que son dos pactos distintos, ¿sí? Tenemos el pacto antiguo, que es el pacto de la esclavitud, el pacto de la ley. Y tenemos el nuevo pacto, ¿sí? Estos pactos no se mezclan, no son diferentes, ¿sí? Y están aparte. Por ejemplo, tenemos el pacto antiguo, que era un pacto que estaba condicionado, ¿sí? Dios les decía: ustedes hacen esto y yo hago esto. Ustedes cumplen con esto y yo cumplo con esto. Solo les pido que cumplan con esto, ¿sí? Deuteronomio 28, el capítulo 28 habla mucho de las bendiciones y maldiciones, ¿sí? Pero el nuevo pacto, el pacto, una vez que nosotras entramos a este nuevo pacto, es un pacto incondicional, ¿sí? Es donde Cristo dice: yo derramo mi sangre por ti para que tú puedas ser salvo y te pueda entregar esta justificación solo por creer, ¿sí? Solo por creer. Entonces esta justificación es por gracia, ¿sí? Justificación solo por gracia. Bien, avancemos al versículo 5. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, ¿sí? Entonces aquí Pablo lo que está haciendo es explicarles a aquellas personas que viven en el Espíritu, en la libertad con que Cristo nos ha dado, confiamos en nuestra justificación por la fe en Cristo, ¿sí? Confiamos en esta justificación por fe, no confiamos en nuestras obras, ¿sí? Otra versión que me gusta harto, la NTV dice: sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios ha prometido, ¿sí? Bien, hermanas, avancemos al último versículo, que es el versículo 6, ¿sí? Que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bueno, para los libres en Cristo, el hacer una obra como la circuncisión o no hacerla no suma algo a nuestra salvación. Finalmente la obra no aprovecha, ¿sí? Pero según el pasaje completo, lo que acabamos de ver, el someterme a obras como esta es someterme a la esclavitud, ¿sí?, de la que una vez ya fuimos liberados. Entonces no podemos aferrarnos a estas obras, ¿sí? La mención al amor acá probablemente se debe a las divisiones que este tema estaba generando, ¿sí? Este tema se estaba generando entre gentiles
y creyentes de origen judío, ¿sí? Otra cosa interesante es que hay 3 palabras que destacan mucho en estos 2 últimos versículos, que son fe, justicia y amor, ¿sí? La fe la recibimos por gracia, ¿sí? La justicia es una promesa, ¿sí? La justificación consumada. Y el amor es la manera de expresar la fe que vivimos. Sí, me llama mucho la atención esas 3 palabras que aparecen al final. Bueno, hermanas, me gustaría que resumiéramos todo el capítulo 5, los versículos que hemos visto, que es del 1 al 6. Y acá va a aparecer un esquema, ¿sí? Miren el esquema, dice firmes. ¿Firmes en qué? Bueno, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿sí? ¿Libertad de qué? Bueno, libertad de la necesidad de obras de la ley para salvación, ¿sí? Y en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, no considerar obras o tradiciones como algo que nos hace más aceptos ante Dios o que generan división, ¿sí? En el caso de los Gálatas, algunos consideraban que la circuncisión era una obra necesaria para salvación, ¿sí? Y esto estaba dividiendo, estaba siendo una fuente de división, ¿sí? Bueno, para terminar, me gustaría que viéramos algunas conclusiones, ¿sí? Unas conclusiones más apegadas a nuestra realidad. Primera conclusión, hermanas, nuestra esperanza y salvación debe depender completamente de la obra redentora de Cristo, ¿sí? De haber puesto yo mi fe en Cristo, ¿sí? No parcialmente, ¿sí? No fe más obras, sino algo completo. Es el sacrificio de Cristo, es decir, este sacrificio es suficiente, ¿sí? No requiere nada más para ser salvos, solamente creer, ¿sí? Creer en Cristo. Segundo, debemos tener cuidado nosotras de considerar algunas obras o tradiciones como actividades fundamentales que nos hacen más aceptas ante Dios, ¿sí? Aprendimos hoy día que en el caso de los Gálatas era la circuncisión, ¿sí? Que estaba generando divisiones. Entonces yo le pregunto a ustedes, te pregunto a ti, ¿genera división mis tradiciones? ¿Están generando divisiones mis tradiciones? ¿Miro en menos a alguien que se congrega menos? Si se viste quizás más informal para la iglesia. Bueno, hermana, si es así, estamos cometiendo un pecado. Estamos cometiendo un pecado parecido a lo de los Gálatas. Quizás no tan grave, pero sí algo parecido. 4. Conclusión número 4. Seamos sinceras con Dios. Si hay algo de nuestras vidas que está ahí, ¿acudimos a Dios en confesión y arrepentimiento? ¿Volvemos a la luz de las Escrituras para poder mantener nuestra comunión con Cristo? Bueno, hay harto que pensar, ¿sí? Hay harto que pensar en las tradiciones y en estas obras, ¿sí? Bueno, hermana, espero que hayamos entendido para qué debemos estar firmes, ¿sí? Debemos mantenernos firmes y también poder meditar en estos pasajes que uno a simple vista los lee y dice, acá el Señor le está hablando a los Gálatas, pero no, el Señor también nos está hablando a nosotras, ¿sí? Así que es importante mirarse uno misma y ver qué cosas tengo que cambiar, ¿sí? Qué cosas tengo que sacar de mi vida, qué tradiciones o obras estoy haciendo y quizás puedan generar más adelante una división, ¿sí? Así que vamos a orar para terminar el estudio de hoy día. Oremos. Amado Dios, Señor, le damos muchas gracias por este tiempo, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque así como los Gálatas estaban teniendo quizás tradiciones, Señor, querían cumplir la ley, quizás en nuestra vida también hay obras o tradiciones que estamos llevando. Señor, quítalas de nuestro corazón, quítalas de nuestro actuar
y llévanos siempre a mirar la cruz, Señor, y a tu semejanza. Damos gracias por este estudio, te pedimos que guíe nuestros corazones y que podamos siempre apegarnos a tu escritura, Señor, a la Biblia y a las cosas que tú nos mandas que tenemos que hacer, Señor. Te pedimos por este tiempo. Gracias, Señor, por mis hermanas también que pueden estar escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, las sigo invitando nuevamente a que sigan estos estudios bíblicos, mediten en la palabra del Señor y que puedan crecer en ella. ¿Sí? Un abrazo a todas y que tengan un buen día y una linda semana. Chao.